Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto, el honor de que esté con nosotros un argentino al que yo respeto y aprecio fundamentalmente por su capacidad, por su honestidad, porque se preocupa por defender los intereses nacionales. Es un gran economista, sobre todo desde el punto de vista internacional. Es decir, que con el doctor Marcelo Elizondo podemos hablar de lo que ocurre en nuestro país y lo que ocurre en el mundo, las implicancias que eso puede tener en lo que hace a nuestra economía y a nuestra sociedad. Querido Marcelo, te agradezco mucho tu presencia en Corrientes de Pensamiento una vez más. Para nosotros es un gran gusto que estés. Para mí también, muchas gracias. La verdad es que es un honor y siempre un placer poder participar de estos diálogos. Muchas gracias. Marcelo, querido, empezamos, si te parece, con lo que estamos haciendo ahora, que creo que el ministro de Economía está en Alemania, que está dando vuelta, que la deuda, que no la deuda. Bueno, tenemos muchos temas. No nos alcanzaría el programa si tenemos que abordar todo lo que está pasando en materia económica. En materia de relaciones internacionales también. Así que yo te dejo que vos te explayes tranquilamente sobre este punto que creo que es fundamental. Es cierto, el ministro de Economía, que en la Argentina es más un ministro de Finanzas Públicas que de Economía, porque la economía productiva está en manos del ministro de Desarrollo Productivo y los temas de relaciones económicas internacionales están en la Cancillería, de modo que es más un ministro de Finanzas Públicas, de la Hacienda Pública. Bueno, él está en este momento en Europa y lamentablemente está en Europa tratando de iniciar diálogos con países que están involucrados en un conjunto de acreedores de la Argentina. Está visitando países como Alemania, como Francia, que son altos asociados, relevantes miembros del Fondo Monetario Internacional, a quien la Argentina tiene que cumplirle algunas deudas. También son países en Europa que integran lo que se conoce como Club de París, que es un conjunto informal de países acreedores de la Argentina. Bueno, la Argentina no está en el mundo pidiendo auxilio para desarrollos productivos, sino para alivio de sus cargas. Y me parece que es un resumen de una historia de los últimos años de la Argentina, de ir detrás de los acontecimientos, tratando de resolver urgencias y no poder encarar estrategias. El mundo está en un proceso de cambio tecnológico, de modificaciones geopolíticas, de reformas en los modos de participar en las cadenas internacionales de inversión, producción, comercialización, innovación, en los que las grandes empresas internacionales son los principales actores. El mundo está planeando ya esta tercera década del siglo XXI que se inicia con una pospandemia de profundas reformas y me parece que la Argentina no puede estar abocada al pensamiento sobre cómo actuar en ese nuevo escenario porque está siempre tratando de corregir los efectos de problemas anteriores, deuda pública, inflación, que es efecto de políticas desacertadas anteriores, empresas que tienen roces y dificultades y participan en un entorno complejo dentro del país, en fin, siempre tratando de actuar en el día a día y con la imposibilidad de definir estrategias. Querido Marcelo, yo te iba a decir justamente lo que acabas de manifestar. Era una pregunta, no a vos, no, me hago yo también y a todos. Hablamos que va a ver cómo resuelve el problema con los acreedores.
Y yo quiero preguntar, porque está la verdad y vos lo acabas de manifestar. ¿Cuándo se convirtió en aquel y de qué gobierno? Porque hace muchos años que venimos con esto, lamentablemente, y en lugar de mejorar, creo que la cosa viene al revés. Yo pienso que solamente buscando a la gente más capaz, buscando, no fijándose a qué sector pertenece. Creo que dialogando, estudiando y formando equipos serios y un plan de acción que nos permita superar estos problemas sin ir a pedir por favor, sino haciéndonos valer. Y cuando cada uno asuma el rol que le corresponde y reconozca los errores que cometieron, se sinceren y digamos entre todos la verdad, es cuando vamos a resolver los problemas de la gente. Yo no sé qué pensás vos, que sabes mucho más que yo este tema, pero creo que esa es la verdad. Yo creo que efectivamente en la Argentina hay una sucesión de problemas. Uno de ellos es que tenemos imposibilidad para pensar estratégicamente. El mundo está pasando por un proceso de cambio muy grande, un cambio tecnológico que hace que la manera de producir, de abastecer necesidades, de generar inversión, mejoras en la calidad de generación de bienes y servicios, comercialización, empleo, exportaciones. La manera de lograr eso es entender que la nueva economía es una economía del conocimiento, que requiere trabajar en base a estándares nuevos, participar en lo que la organización que regula la propiedad intelectual en el mundo llama redes globales de innovación. Y eso supone que hay que hacer grandes cambios. No, yo te iba a decir, lo que vos decís totalmente de acuerdo, mediano plazo, futuro y largo y mediano, reformas fundamentales, lo tecnológico, las relaciones internacionales a full. Yo comparto, pero creo que nuestro grave problema también, que no lo dije, pero te consulto, es que nosotros seguimos peleando por el pasado, en lugar de pensar, como vos decís, y adecuarnos o adaptarnos y asumir estas reformas fundamentales que está ocurriendo en el mundo. Estoy de acuerdo. Vivimos presos del pasado, incluso en el tema de la deuda pública. A ver, ¿cuándo se firmó el bono? ¿Cuándo salió la obligación jurídica? En realidad es todo un proceso. La Argentina tiene 50, 60 años de atraso y decadencia que nos llevan a, primero, un problema de valores predominantes. Yo creo que hay un conjunto de creencias que predominan en la sociedad, en la política, en las élites que no están de acuerdo con el nuevo mundo. En segundo lugar, un problema macroeconómico, desorden absoluto y variables desequilibradas que impiden la modernidad. En tercer lugar, un problema regulativo. La Argentina tiene un sistema normativo congestivo que obstruye el dinamismo propio de la economía actual. En cuarto lugar, un problema institucional, sobre lo cual vos sabés todavía más que nosotros. En la Argentina no hay un régimen institucional que conceda garantías, que nos dé certezas en términos de los derechos subjetivos, que nos dé claridad en términos de que los contratos están vigentes. La verdad es que está lamentablemente fuera de vigencia muchos de los principios de la Constitución, el principio de reserva, el principio de legalidad, el principio de igualdad de la ley. Y finalmente un problema de desvinculación de la Argentina del resto del mundo, una economía cerrada y desvinculada del mundo. Entonces esas 5 cosas, valores y creencias, desorden macroeconómico,
entorno regulativo congestionado, debilidad institucional y desvinculación del resto del mundo, esas 5 cosas que tienen que ver con lo que mencionaste, ir discutiendo el pasado y no ponernos de acuerdo en un escenario moderno y virtuoso, bueno, nos siguen impidiendo un progreso y una prosperidad que se atrasa. Fíjate, Marcelo, hay un tema fundamental que es el que hay que tener en cuenta, la continuidad jurídica del Estado. Porque viene un gobierno a reemplazar al anterior, al que le toque. Digo, no, pero esto no es culpa mía, sino del anterior. Y vos tomás el poder cuando se renuevan las autoridades, que sea el presidente, de gobernadores, pero tenés que asumir tal cual, encontrar las cosas y tratar de resolver el tema. No podés sacarte la responsabilidad encima diciendo esto encontré de esta manera. En última instancia, cuando asume el nuevo, lo que tiene que hacer es un análisis de cómo encontró la cuestión. Eso no tiene que enojar a nadie, creo que tiene que sí servir para que el que asuma diga qué va a hacer con el Estado, con la situación del Estado que encontró. Estamos de acuerdo, coincido con que una vez que uno asume una responsabilidad, máxime cuando se postuló, fue una elección, hubo un tiempo en el cual tuvo que ofrecer al electorado su propuesta. Bueno, una vez que uno asume, uno no puede decir que el anterior es culpable de que no pueda resolver los problemas, porque las condiciones en base a las cuales asumió eran públicas y uno tiene que hacerse cargo, como dicen los abogados, sin el beneficio de inventario. Pero además hay un tema adicional que a mí me preocupa mucho, que es esta cultura de la Argentina de convertirnos en víctimas, ¿no? Somos víctimas del Fondo Monetario, somos víctimas del capitalismo internacional, somos víctimas del gobierno anterior, somos víctimas de los intereses egoístas de algunos sectores, somos víctimas de las presiones de sectores sociales, víctimas de la historia, del atraso y la pobreza. La verdad es que la ética lleva a la obligación de los líderes de establecer caminos para resolver los problemas. Quien se considera víctima, bueno, está reconociendo que no tiene capacidad para resolver los problemas. También me parece que hay un tema casi de cultura que debería ser cuestionado. Me parece que es hora de empezar a plantear cómo vamos a resolver los problemas y no seguir analizando a dónde está el origen y por qué yo no puedo. Es hora de empezar a decir, este es el problema y este es el camino para resolverlo, y no de andar buscando quién es el responsable o el culpable. Y si vos notás o te das cuenta que ese no es el camino, dialogar con todos y tratar de tomar el camino que corresponde. A veces por soberbia, por capricho, por no querer decir, no pienso, mejor dicho, me corrijo en esto. No creo que haya ningún argentino que sinceramente no quiera resolver los problemas del país. Lo que ocurre es que a veces en la campaña vos decís una cosa y después, cuando asumís, adoptás otra actitud. Y lo otro que ocurre, a mi criterio, es que tenemos que reconocer que nos equivocamos sin ningún problema, sin ningún prejuicio. Debemos decir, bueno, yo cometí tal error, dejarnos y avancemos hacia el futuro, como decíamos, y no quedarte a pelear por qué, en qué te equivocaste, en qué se equivocó el otro. Generalmente tratás de decir, el error no fue mío, sino del otro, de lo que hablábamos recién. Efectivamente, yo creo que es muy importante, en primer lugar, que como sociedad empecemos a valorar a aquel que nos propone el camino para resolver los problemas y no que nos señala quién ha sido el responsable. Y en ese sentido, me parece que tenemos que empezar a poner la mirada más en el futuro que en el pasado, más en las soluciones que en las culpas, e incluso más en la idoneidad
que en la sensibilidad, porque a veces creemos que alguien, porque nos parece más sensible, más bueno o hasta más afectado por algún problema en lo personal, va a tener más capacidad de resolver los problemas. Y no, los problemas los resuelven los que tienen buenos planes, buenos equipos de trabajo, que tienen buena experiencia y que saben abordar la problemática política. La política del siglo XXI es muy distinta a la del siglo XX. La política del siglo XXI tiene que enfrentar problemas nuevos. Una pandemia como la que hoy vivimos, el tema climático, el cambio tecnológico que modifica sustancialmente los procesos productivos. El mundo está discutiendo nuevos marcos de acuerdos internacionales, está discutiendo una matriz de producción distinta. Bueno, hoy la política requiere nuevos equipos, nuevas ideas, nueva formación, y en ese sentido yo creo que a veces no nos damos cuenta en la Argentina que vamos dando vuelta alrededor de los mismos problemas y no descubrimos que otros países sí están enfocando hacia adelante de un modo distinto. ¿Y qué te parece, querido, si nosotros, Marcelo, decimos, hagamos un plan para la Argentina del 2040, donde ya no vamos a estar, vos probablemente, yo por ejemplo no, pero eso es pensando en las futuras generaciones, en la gente joven que tiene que tomar la posta y asumir responsabilidades de fondo. Pero para eso no vale el voluntarismo, y no vale la acción seria, responsable y con conocimiento. Yo creo que vos, que conocés los países y que recorriste el mundo, te has dado cuenta que algunos tienen planes para 40 años, para 30 años, a 50. Así, bueno, Marcelo. A mí me parece que claramente lo que hoy los países necesitan para enfrentar los problemas nuevos es líderes, pero líderes entendidos como aquellos que van delante de los acontecimientos, entienden lo que pasa y convencen a los demás sobre cuál es el camino. Necesitan equipos profesionales con mucha idoneidad y que se preparen para las nuevas técnicas para resolver los problemas. Se necesita un conjunto de valores predominantes vinculados con la modernidad, con la cultura del esfuerzo, con entender que no se puede lograr resultados sin un mérito anterior, y necesita además instrumentos tecnológicos adecuados. No se puede obtener éxito si uno no tiene una adecuada lectura de la realidad y no encamina hacia una estrategia acertada una serie de instrumentos. Y yo creo que hoy la Argentina ha confundido la política. La política tiene distintos niveles. Tiene un nivel de lucha por el poder en una disputa electoral. Pero una vez que terminó eso, tiene un segundo nivel que es lo que se llama la fase arquitectónica de la política, que es una vez que uno tiene una función pública, poner en marcha todos los instrumentos del poder para resolver problemas. La Argentina tiene que resolver problemas pendientes, una situación fiscal desbordada y desequilibrada por un gasto público infinanciable, un conjunto de incentivos regulativos totalmente equivocados que impiden la inversión, que desalientan el largo plazo, que llevan a protegerse más que a apostar hacia adelante. Un país desvinculado del resto del mundo que entonces no participa no solamente del comercio internacional, tampoco del flujo de inversión internacional, tampoco de los flujos de conocimiento, datos e información que hoy son los más importantes de la globalización. Un país que tiene atraso en materia de infraestructura, que tiene gente que no está formada para el momento nuevo. Bueno, todo eso requiere liderazgo, equipos, una nueva visión estratégica, un cambio cultural, y eso está pendiente. Marcelo, querido, nos queda un minuto. Yo dejo que vos digas, cierres tu actuación en este programa. ¿Qué esperás si no cambiamos el tema? O si no modificamos nuestra actitud y nuestra postura.
Yo creo que vamos a cambiar porque los resultados están a la vista y nadie quiere vivir en un escenario de empeoramiento constante. La Argentina no tiene un fracaso, tiene una decadencia. Y tengo la confianza en que constatar contra el fracaso y el error nos permita corregir y explorar un camino distinto. Yo tenía un profesor que decía que el fracaso muestra el camino, y que el éxito a veces esconde errores y el fracaso los pone en evidencia y eso permite aprender. De modo que tengo la ilusión de que, bueno, en adelante entendamos que hay que privilegiar el esfuerzo, la inversión, el mérito, el comportamiento virtuoso, los acuerdos, los consensos, la confianza. Hay que privilegiar la iniciativa privada y hay que dejar la política, como decía Julián María, solo para lo que es de la política. Hay un montón de cosas de la vida que tienen que quedar fuera de la política y ahí aparece la iniciativa individual, el valor de las personas, el trabajo y el esfuerzo y la abnegación de los argentinos, y sobre eso hay que apostar. Julián María, dijiste, mirá quién, ¿no? Querido Marcelo, comparto tu punto de vista, vos ya sabés. Vamos a ponernos de acuerdo para reunirnos un día y hablar a fondo de estos temas. No porque uno sabe más o menos, sino tiene el espíritu de construir y no de ponerle piedras en el camino. Cualquiera sea el sector, que nuestra obligación es trabajar para que nuestro país se recupere, para terminar con las peleas del pasado y pensar con gran espíritu de grandeza hacia el futuro. Te agradezco mucho, Marcelo, querido. Muy Un gusto amable. para mí. Para mí es un gustazo que vos hayas estado hoy en Corriente de Pensamiento. Te mando un fuerte Gracias. abrazo. Igualmente. Chao, Marcelo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerden, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran, como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo quiero agradecerle profundamente a mi amigo, el doctor Marcelo Elizondo,
por sus manifestaciones, sus expresiones, su conocimiento y sobre todo para decir que coincido totalmente en que cuando se asume un gobierno se asume teniendo en cuenta la continuidad jurídica. Y también de que el mundo está cambiando, de que el mundo está en la modernidad. En la ciencia a lo mejor no manejamos como otros la técnica, el problema climático, etc. Y todos los problemas que están existiendo. Nosotros nos encaprichamos en seguir peleando por el pasado, cuando tenemos que pensar en los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros compatriotas jóvenes, que tienen que asumir la posta, que tienen que tomar y asumir responsabilidades, estudiando los temas, ir formando equipos que permitan luchar contra la pobreza, luchar contra la inflación, luchar con todos los problemas que nuestro país viene trayendo desde hace años. No es de un gobierno o del otro. No quiero puntualizar en ese aspecto. Creo que tengo que generalizar y decir, cualquiera sea el signo político, primero, somos argentinos. Pensemos en nuestros compatriotas. Si este camino no es el que nos permita lograr la grandeza nacional, busquemos entre todos, con grandeza, con desprendimiento, el camino que nos lleve a ese futuro de grandeza para el futuro. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.